8:10 minutos, 8:10 minutos, 11 de marzo. Primer trimestre. Como habíamos anunciado temprano, el ministro de Medio Ambiente, Paino Enríquez, está por acá con nosotros para hablar de los temas que preocupan a todos o a casi todos, porque en algún lugar, como un consejo que le dio un veterano al joven Obama cuando asumió la presidencia, dijo: en algún lugar, presidente, afánese, sí, eso lo ocurre. Por algún lugar alguien la estará obrando en este momento en los Estados Unidos. Alguien estará cortando el árbol, una matita que no debe, alguien estará dañando un río, alguien estará en un lugar de protección haciéndolo indebido. Entonces la tarea de un ministro de Medio Ambiente es muy ardua porque es nacional y es un minuto a minuto, es un metro a metro en el territorio nacional. Buenos días, bienvenido, ministro Paino Enríquez. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y estamos aquí dispuestos a rendir cuenta y a comentar todo lo que necesitan de parte del ministerio. Y como tú bien dices, Cristian, este es un ministerio que representa, tiene muchos retos y sobre todo ese, y hacía una reflexión recientemente con unos amigos, yo les decía, cuando tú pasas por una carretera y ves todo bajo control y ves todo ordenado y está todo reforestado, la gente ni lo percibe, ni dice, oh, sí, qué buen trabajo está haciendo el medio ambiente. Sí. Pero cuando tú pasas y hay un árbol que se ha cortado, ahí viene, no, el ministerio no está haciendo su trabajo. Por eso es el reto tan grande, porque es una presencia en todo el territorio y obliga a tener todo un batallón de personas en el territorio y también en los escritorios diseñando las políticas públicas del Ministerio de Medio Ambiente. Y por eso muchos le temen, pero nosotros estamos aquí para trabajar. Nosotros escuchamos números, estadísticas importantes, una presentación del ministro en la semanal. Ver algo de eso y también ir directamente a lo de Pomier, que después de muchos años, sí, a la cueva del Pomier, de daño en el lugar, el ministerio dice no más. El presidente lo anunció y citó la resolución del Ministerio de Ambiente, pero hemos visto que los responsables de la empresa de explotación han estado en medios, dicen que no es así, esas cosas, y sería bueno ver aquellas estadísticas y ver esto en detalle de el levantamiento que hizo Medio Ambiente del daño allí y de lo que va a implicar la remediación ambiental y a quién se la vamos a computar. Y yo creo que es un aspecto que habría también que asumirlo. No, bien, desde que asumimos nuestras funciones, verificamos que el ministerio tenía muchos retos. Todavía estábamos con un ministerio que había realizado avances importantes hacia la digitalización de algunos procesos, pero obligaba a hacer un proceso de reingeniería y de transformación para poder brindar un servicio más efectivo a la población. Yo, como primera meta que me puse en el ministerio, es quitar la imagen de que el ministerio era el ministerio de los permisos y de las licencias. Y sobre todo los permisos y licencias que no salían. ¿Por qué? Porque el rol del Ministerio de Medio Ambiente es mucho más que permiso. El Ministerio de Medio Ambiente debe convertirse en el arquitecto, diseñador y ejecutor de las políticas públicas relacionadas al medio ambiente y los recursos humanos y los recursos naturales de la República Dominicana. Y con eso lo que digo puede sonar teórico, pero no es teórico, porque realmente conlleva unas políticas que en la práctica van a hacer transformaciones importantes. Por ejemplo, yo veo un ministerio diseñando políticas de construcción sostenible, diseñando guías y políticas que permitan o incentiven a los constructores a construir de una manera más sostenible, que compren agregados y áridos que no sean sacados de río por política del ministerio, o sea, que busquen que sean esto, que utilicen técnicas de construcción que permiten el uso eficiente de las energías,
que permitan tener un manejo de los residuos, tanto del proceso de construcción como de los residuos sólidos y las aguas residuales que manejan de una manera más efectiva. Esa es la visión hacia donde nosotros queremos llevar el Ministerio de Medio Ambiente, sector por sector. Sentarnos con el sector turismo y diseñar un compromiso importante y con todos los logros que tenemos en el sector turismo, porque nos tenemos que felicitar como país. A veces nos criticamos demasiado, pero decir que somos el segundo país de Latinoamérica como destino turístico que más turismo, eso es darnos un espaldarazo como país. Y olvidémonos de partidos, y olvidémonos de clase política. Entonces ha sido una política que por más de 40 años los gobiernos y el sector privado han establecido y hemos sido exitosos. Ahora tenemos que garantizar la sostenibilidad de eso. Por eso hemos iniciado ese compromiso de ir organizando el ministerio, rediseñando áreas, y la verdad es que orgullosamente podemos decir que hemos reducido significativamente los plazos. Todavía tenemos un acumulado importante de muchos años, de permisos que tenían años en discusión, pero hemos triplicado mensualmente, llevando cada paso del proceso, punto a cada comité, haciendo todas las visitas. Hemos triplicado la emisión de permisos desde que llegamos. Hemos logrado a la fecha. ¿Pero qué tipo de permiso? Cuando tú dices permiso... Bueno, acuérdate que el ministerio es un gigante, sí, que tiene diferentes áreas temáticas. Hemos enfocado inicialmente los esfuerzos en el Viceministerio de Gestión Ambiental, porque ese es el que, digamos, es más transversal y toca a todos los sectores de la economía. Ahí hay permisos hoteleros, permisos para la construcción, permisos para la industria, y todos los sectores, casi todos los sectores recaen en eso, exceptuando, obviamente, ya autorizaciones que van en el área del Viceministerio de Recursos Forestales, que ya es otro tipo de permisología para manejos, etcétera. Y bueno, el Ministerio de Suelo y Aguas, que ya trata lo que es la minería no metálica y ya los usos de las aguas subterráneas. Entonces, como enfocamos el esfuerzo en ese viceministerio para esforzarnos en dar un mejor servicio a la ciudadanía, y era donde recibíamos mayores quejas. En el año 2024 cerramos con la emisión de más de 5,000 permisos de toda la categorización que hay, desde licencias ambientales hasta certificados de impacto. ¿Esas son licencias ambientales? Bueno, lo que pasa es que tenemos diferentes tipos. Okay. O sea, hay licencias tipo A, tipo B, están las licencias, están los permisos, están la constancia, están los CRIM, que son los certificados de impacto mínimo. Y para entender cómo es que está viviendo la República Dominicana, el boom económico que se está viviendo, nosotros para el año 2019, las estadísticas que manejamos fue que se otorgaron unos 2.500, 2.600 permisos en esa área de gestión ambiental. Nosotros superamos los 5.000 permisos en el año 2024 para más de 715,000 millones de pesos en proyectos. Pero, perdón, Paino, eso puede ser bueno, puede ser malo. Claro. Si los permisos se dan mal, es malo. Claro. Si se dan rigurosamente, son buenos. Claro. ¿Cómo sabemos? Pero estamos llevando a cabo todos y cada uno. Hay un reglamento de permisología que existe en la institución y que se ha consolidado incluso recientemente, y obliga a llevar todos los pasos por ejemplo, en caso de la licencia, tiene que hacerse su vista pública, tiene que hacerse su estudio de impacto ambiental, se somete a una discusión. Primera vez, no fuimos nosotros, pero fue obra de la gestión anterior de Miguel Seara. Todos los permisos se publican, los TDR, eso no ocurría anteriormente. Todos están en línea. Tú puedes verificar los TDR de los solicitantes, puedes verificar los estudios de impacto ambiental para mayor transparencia y para mayor discusión. Ministro, entonces, vamos a resumir lo que ha sido el trabajo de estos meses. Claro. Ya usted mencionó unos cuantos, pero un poco una especie de mínima rendición de cuentas de lo logrado, y un tema que por supuesto no debe faltar es que se organizará, se va a defender de verdad, al fin las dunas de Baní. Va a funcionar esta última medida de militarizar la zona. ¿Cuál resultado o cuáles resultados ha tenido
esa decisión. Por favor. Claro, claro. Bueno, Adelante, rápidamente, una rendición cuenta rápida de estos 6 meses y unos 20 días que tenemos en gestión. Además de enfocarnos en la regenería y en la digamos, eficientización de los procesos en el ministerio, vamos ya con pasos concretos a lo que hemos denominado el Ministerio Inteligente. Nosotros, puedo decirlo, estamos siendo pioneros en Latinoamérica en la implementación de plataformas tecnológicas para poder transformar esos procesos de permisología y llevarlos hacia la hiperautomatización de los mismos. ¿Y qué consiste eso? Bueno, que anteriormente tú tenías toda solicitud de permisología, tú lo hacías en físico. Y ocurría que no había una trazabilidad de los expedientes, no había un seguimiento adecuado. Ya está ejecutándose ese proceso y está en línea ejecutándose y en prueba y saliendo al público en este mes una primera fase de ese proceso donde el usuario va a poder ver todos los pasos que ocurren del proceso de permisología y se va a hacer de una forma digital y automatizada. Incluso los comités técnicos, incluso el inspector que te visitó no va a estar sujeto a la decisión del inspector, sino que va a ser un programa que va a asignar una fecha automática y va a asignar un inspector con fecha fija. Eso brinda más transparencia. Sabemos, aquí no estamos con gente que no conoce lo que es el ministerio. Don Julián sabe muy bien todos los juegos que había. Y hacia eso vamos. Y vamos a ser pioneros en Latinoamérica con esa plataforma que incluso va a utilizar inteligencia artificial, robótica y otras herramientas para poder... Perdóname, lo que te pregunta Pablo, y yo soy su intérprete oficial. Sí. Entonces, esa permisología está bien. Ahora el que se mete a la duna de Dani no busca ningún permiso. Claro, mete 10 camiones y se lo lleva. Bueno. ¿Cómo se evita eso? Sí. Lo que pasa es que Pablo me pidió una pequeña rendición de cuentas que quería poner. Déjeme con eso es uno de hacia dónde vamos. También hemos abierto otra plataforma de transparencia que es el CIGEO, que permite, ya eso está en línea desde enero y lo invito a entrar, porque eso es un antes y después en la República Dominicana. Cuando tú vayas a comprar una propiedad, tienes que entrar ahí, marcar tu polígono y te va a poner 19 capas. Te va a decir si es área protegida, si es zona de amortiguamiento, si es zona de inundación, si es manglar, si hay humedal, si es una zona, el tipo de viento que hay en la zona. O sea, una serie de información. Eso está en línea. ¿Dónde que se entra y cómo? El CIGEO RD está en la página de Medio Ambiente, en una de las ventanas. CIGEO. Eso va a ser un antes y después, y quiero anunciárselo, porque la cantidad de estafas que se producen a inversionistas tanto nacionales como internacionales ocurre que le venden una propiedad vendiéndole un sueño y cuando tú vas, no, esto es área protegida, esto es zona de amortiguamiento, esto está dentro de un parque. Esto lo invito, nosotros vamos a hacer una campaña nacional, lo anunciamos en la semanal, eso va a ser también. Hemos equipado a los bomberos ya iniciada esta temporada de incendios. Y desde el inicio de la temporada hemos equipado como nunca antes a los grandes héroes que son nuestros bomberos forestales. Nuestros bomberos forestales se le ha dado todo el equipamiento y estamos viendo los resultados, enfrentando día a día los fuegos en esta temporada de fuegos que tenemos. Eso lo vimos como una prioridad, porque es una prioridad de conservación y de preservación, que nos quita años de trabajo. Cuando vienen esos grandes fuegos, nos toma años. Entonces, esto es una labor de prevención que estamos haciendo. Los hemos equipado incluso con equipos amarillos para poder acceder a zonas difíciles, los chuchos de carretera necesarios para poder hacer, camionetas, motores, ¿cómo llaman esto? Los ATV, los buggy, los famosos, tienen buggy, y también con equipamiento de personal para su protección personal, y esto nunca se había hecho al nivel de equipamiento que tenemos, y hemos aumentado los ingresos, tenemos un compromiso mayor, pero le hemos aumentado los salarios en un 33%. También la semana pasada, las necesidades que tenía el CEMPA, vimos la imperiosa necesidad de apoyarlos en el equipamiento. El CEMPA es la policía ambiental, la que está en el territorio manejando todo lo que son los ilícitos ambientales, y los hemos equipado porque cuando llegamos había partes del país donde ni siquiera un vehículo tenían para poder trasladarse, andaban en motor. Hemos comprado 10 camionetas y se las aportamos para fortalecer el monitoreo, también 20 motores. Y continuamos con ese apoyo, y el presidente se ha comprometido a aumentar la dotación del CEMPA, porque
tener 2 CEMPA en una provincia hace imposible el trabajo en el territorio cuando hay tantos delitos ambientales. Ministro, Ahí las dunas y CEMPA. Específicamente, las dunas. 2 minutos con las dunas. 2 minutos. La 2 protección de minutos. las dunas. La duna, el pasado mes de finales de octubre, principios de noviembre, recibimos una denuncia de un ilícito en la zona núcleo de las dunas, y por instrucciones del presidente y en acompañamiento con la Armada de la República Dominicana, por un tema práctico. Tenemos la base naval de Las Calderas justo al lado. Realizamos cambios a nuestro equipo administrativo del mismo y dotamos de una militarización de las dunas que hasta la fecha ha rendido resultados efectivos. La equipamos con motores también del ministerio, le dimos motores y equipamiento a la Armada y hemos mantenido un monitoreo permanente. Adicional a esto, ya están terminadas todas las torres de vigilancia y el centro las prometidas ya están terminadas. ¿Y no cumplidas hasta hace poco? Debo decir que fue don Miguel, a mí no me gusta coger, esto fue un proyecto de don Miguel Seara que se comprometió y nosotros lo que hemos dado el cumplimiento a la terminación de las mismas. Ya tenemos los puntos de vigilancia porque el problema de las dunas es la gran extensión de territorio. Pero el caso del tipo que hace una fechoría, y yo recuerdo fue la última conversación que yo tuve con Orlando Jorge Mera, que me dijo, mira Pablo, hicimos lo que hasta donde nosotros llegamos, que someter a X personas al Ministerio Público. ¿Ustedes tienen algún tipo de acuerdo, hay un fiscal medioambiental para cuando hay una fechoría, la persona es sometida, darle como cierto seguimiento? Porque después que entra al Ministerio Público, es un compañerito del partido, una cosa, financiador, ayuda, amigo de qué sé yo quién. Le devuelven el camión. Devuelve el camión que un tigre nos apoyó. O sea, ¿cómo ustedes están montando eso para que ahora sí? Bueno, tú sabes que el Ministerio Público, el Procurador General de Medio Ambiente, depende de la Procuraduría General de la República. Es una dependencia directa de la Procuraduría, no del Ministerio de Medio Ambiente. Y tenemos un Ministerio Público independiente. Lo que sí me llena de satisfacción en cuanto a eso, porque sí tenemos que fortalecer la Procuraduría General de Medio Ambiente. El mismo procurador lo ha mencionado. Hay que fortalecerla económicamente, porque con 200,000 pesos mensuales que tiene de presupuesto, no da ni para el combustible. 200,000 pesos mensuales. Pero que la Procuraduría. Procuraduría General de Medio Ambiente a nivel nacional. Pero es el sueldo del procurador. No, los gastos administrativos de combustible, de esto, no da para nada. 38 pesos. Entonces, bajo ese criterio, pero sí me llena de satisfacción. La Procuraduría medioambiental, el presupuesto operativo Jenny combustible, va a 200,000 resolver pesos. Me llena de satisfacción, yo tengo mucha esperanza con Jenny, porque me llena de satisfacción que ella en su discurso inaugural asumiera como un compromiso personal la lucha contra los ilícitos ambientales. Y estamos en contacto y entiendo que es un tema generacional. Nosotros como generación, yo soy un poquito más viejo que ella, pero como generación tenemos mayor sensibilidad a estos temas y mayor compromiso. Porque nos formamos en un mundo donde los temas medioambientales eran prioritarios. Sí. Específicamente yo quiero que usted me diga la situación en el momento, porque como Cristian refería hace un momentito, lo concerniente a las cuevas de Pomier, hay una empresa que está explotando área de esa zona por ahí, que está defendiendo lo que está haciendo ahí. Entonces sería interesante saber cuál es la posición del Ministerio de Medio Ambiente y qué se está haciendo, cómo están manejándose con esas personas que están ahí, esas empresas o esa empresa, y en qué punto van a quedar. Bien, miren, quizás el tema que este ministerio, o a mí a título personal, hemos tenido que invertir más tiempo, ha sido este caso de las cuevas del Pomier, desde que iniciamos las funciones. Porque no era un caso sencillo, no es un caso sencillo. Tiene implicaciones legales, implicaciones sociales, económicas, importantes. Y por eso, a la hora de tomar la decisión que tomamos el pasado 27 de febrero, no fue una decisión, digamos, impulsiva o del momento o reactiva, para nada. Veníamos trabajando día a día consultando especialistas tanto locales como internacionales para identificar una solución al tema. Lo que sí arrojó todo este trabajo que se hizo,
Te estoy hablando miles de páginas de años anteriores de estudios, licencias, resoluciones, leyes. O sea, fue un trabajo bien complejo para poder entender la razón del problema, donde ambas, las diferentes partes, tenían argumentos a favor y otros en contra. O sea, que esa decisión fue una decisión pensada, discutida con las autoridades, con la máxima autoridad, con el presidente de la República. Y lo que identificamos al final de los estudios es que la continuidad de la explotación en esa zona solo iba a ser posible si se continuaba hacia la zona núcleo, hacia la zona de las cuevas. O sea, cualquier otro tipo de explotación que se quisiera realizar en la zona obligaba, o sea, la continuidad obligaba a atacar zona de amortiguamiento y la zona núcleo. Lo que lo pudimos comprobar en varias inspecciones, y cuando nos dimos cuenta, y hay imágenes que se pueden ver que son muy contundentes, ya habían equipos encima de cuevas el sábado antes del discurso del 27 de febrero. Entonces habíamos iniciado también un proceso de negociación amplio, de discusión, de buscar una solución, porque nuestro interés no es cerrar empresas, nuestro interés no es afectar a la zona, pero había una minería ilegal y una minería formal, una ilegal y una formal. Le ponemos el nombre de artesanal, pero es verdad, son padres de familia, pero es una minería ilegal en la zona núcleo. Y ya los estudios habían reflejado que más de 9 cuevas habían sido afectadas. Y no solo eso, porque no es un tema solamente, como ellos dicen, de proteger unas pinturitas, etcétera. No. Pero que tampoco son pinturitas. Claro, pero quieren minimizarlo y quieren decir que no, que más importante es el desarrollo, es la discusión. No. Aquí nos está hablando de una simple pintura, ¿no? Y del aspecto cultural e histórico que tiene, un histórico a nivel de toda Centroamérica y el Caribe, porque estudios están demostrando que incluso cultura maya puede haber tenido presencia en esa zona sagrada, porque era una zona sagrada que peregrinaban de las diferentes partes de la región. No solo eso, sino que la práctica de la minería en esa zona también había hecho daños a las fuentes hídricas de San Cristóbal, de ríos subterráneos, subterráneos y aguas subterráneas en la zona, la famosa toma de San Cristóbal, que está bien cerca de ahí, que la toma es porque es la toma del agua del acueducto de San Cristóbal. También había sufrido en años previos daños, o sea que también estábamos hablando de un tema de seguridad hídrica. Por eso la decisión tomada. Ahora, se ha dicho que no, que esta decisión solo afecta a la minería ilegal. No es cierto. Lo que pasa es que tenemos que ser cautos en las decisiones. O sea, la planta de Dos Calzas, que es la que está fuera de la zona de amortiguamiento de la zona núcleo. Ese es otro tema medioambiental a discutir, porque está diciendo, no, porque nada más cerraron al artesano, pero Dos Calzas siga parando. No es cierto. A todos se les prohibió la extracción y el dinamitado ilegal, a todos. Y no se ha vuelto a ocurrir y sigue militarizada la zona y seguirá así en cumplimiento de la ley. Ahora, el tema de la planta se está trabajando de otra manera porque está fuera de la zona de núcleo y zona de amortiguamiento. Y tiene su licencia ambiental otorgada hace muchos años. Y hay temas de derechos adquiridos que tenemos que proteger al Estado también de no causar daños al Estado sin poderlo hacerlo fruto de una negociación. Nosotros estamos abiertos a continuar negociando con las empresas y a buscarle las soluciones. La amenaza de la carencia, y quiero decirle a todos los industriales que hay un temor de la supuesta carencia del carbonato de calcio, porque el carbonato de calcio sobre todo, que es una cal, es lo mismo, pero con un nivel de pureza muy específico. Esa carencia y esa destrucción de la industria, le puedo decir que ya hemos identificado más de 7 puntos en todo el país donde existe un carbonato de calcio de igual o mejor calidad. Porque nosotros, parte del trabajo que hicimos previo era eso, porque no queríamos lesionar ni a esta industria ni a las otras industrias. Y esa disponibilidad va a estar garantizada por esas otras fuentes y esas otras zonas donde se puede explotar. Entonces, no era tal como se había dicho de que solo en ese punto del país existía eso. No, lo que pasa es que cuando tú lo tienes, el afloramiento cómodo, es así. Correcto. Ministro, pero es bueno que quede claro que las negociaciones que se continúan no pasan por el núcleo ni amortiguamiento.
O sea, ahí no hay... No, ya No eso es debe una haber. decisión Queda de fuera, Estado ok. que por primera vez en 40 años, responsablemente, el Estado dominicano ha tomado. Estamos conversando con Paino Enríquez, ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana. Ministro, dos cosas. Hace ya para el 2019, fue la última vez que fui al lago Enriquillo y había una situación muy preocupante con aquello de que el lago se acercaba a territorio y ya había inundado territorio, incluso cerca de carretera. Primero ese punto, ver cómo está, si ha tenido informes, yo no he vuelto por ahí para ver cómo va aquello. Y también hay otras preguntas que la gente le está mandando en los chats y en las vías de comunicación nuestras. Por ejemplo, hay una pregunta que tiene que ver cómo va... cuál es la posición y cuáles son los manejos que se están dando con la situación de Barrigol en Sánchez Ramírez, cómo va aquello, cómo lo han ido abordando, un poco para que le haga una actualización del caso. Claro. Mire, el caso, yo estuve hace apenas 3 semanas o un mes en Lago Enriquillo. Lo que ocurrió en el año 2019 no se ha determinado la causa de la causa real. Se habla de que es un tema cíclico que ocurre cada... que en otras épocas ha ocurrido del aumento del nivel. Se habla de unas lluvias inusuales en la región que provocaron ese aumento. Pero ya a la fecha, cuando estuvimos presentes, ya se ha normalizado y se han retirado ya esa ocupación que iba tomando el lago y está volviendo a su estado natural, al que estamos acostumbrados a verlo. Eso, honestamente, el ministerio no tiene, no logró determinar una respuesta en ese momento y ahora es un poquito difícil, 5 años después, poder determinarlo, pero puede ser un ciclo natural del mismo, por las lluvias en la montaña, etcétera, pero ya él está en su estado natural y todo, digamos, está ciertamente normalizado. Discúlpame, la actualización es un oyente, Okay. La actualización Nosotros lo que estamos haciendo con todas las denuncias que recibimos es dar la cara y dar la respuesta. O sea, aquí, por política del ministerio, nosotros todas las denuncias las asumimos y damos respuesta a la misma. La denuncia que recibimos de la Barrick fue por las redes sociales, incluso nos movemos por ese tipo de denuncia, porque para nosotros la fiscalización ciudadana es incluso más importante que la fiscalización que hacemos nosotros, porque obviamente hay más presencia de la ciudadanía en el territorio, de todo el personal que nosotros podemos. O sea, que bienvenidas sean esas denuncias. Es importante entender que la Barrick tiene su licencia ambiental desde hace más de 15 años. O sea, no es un proyecto, digamos, nuevo que se está discutiendo, sino ya donde el ministerio fiscaliza permanentemente a la Barrick en todas sus operaciones. O sea, cada 6 meses Barrick entrega un ICA, que es un informe de cumplimiento ambiental, y dado el caso de la Barrick, pero no de ahora, estoy hablando de siempre, el ministerio hace monitoreo de aguas y del impacto por la dimensión de un proyecto minero que al final fue una decisión de la sociedad y de la clase política de ese momento y que representa una importante fuente de ingresos para la República Dominicana. En ese sentido lo hacemos. También recibimos los informes tanto de especialistas internacionales como de INTEC sobre ese monitoreo que se hace, que es contratado por la Barrick, pero la Universidad INTEC tiene el prestigio y la capacidad técnica para hacer ese monitoreo y están disponibles también al público. En el caso específico de lo que ocurrió el pasado viernes, que fue un desmonte realizado, en el día de ayer fue una comisión mixta, tanto del Ministerio de Medio Ambiente y como el Ministerio de Energía y Minas, a verificar qué fueron los hechos ocurridos. La información que tenemos hasta ahora, se hizo el levantamiento de dron, se evaluó, es que lo que se está haciendo está dentro del polígono, son 19,000 metros cuadrados que se afectaron con ese desmonte, está detenido hasta tanto el equipo pueda terminar, el equipo técnico tanto del Ministerio de Medio Ambiente
como el Ministerio de Energía y Minas, puedan determinar si ese desmonte se hizo aprobado por las licencias ambientales y las autorizaciones que nosotros damos. En esta misma semana estaremos dando respuesta a eso con esa decisión. Me gusta dar las opiniones de forma objetiva y en base a los informes técnicos, porque tenemos que comenzar a adoptar estos problemas de una forma técnica y no subjetiva o de percepción. Sí hay unas imágenes que sí se verificaron. Horrible. De unas aguas, de una escorrentía de agua que hasta ahora cuando se fue a verificar no son de la Barrick Gold, no fueron son de otras instalaciones en otro lugar. No se ha comprobado que no fueron en la Barrick que ocurrieron esas. Tú manejaste el DO sostenible, que es el fideicomiso para el tema del manejo de la ley de residuos sólidos. Muy exitoso, hay que decirlo. Yo estuve en un seminario el viernes en Puerto Plata, en el cual pensaba que iba a ir el ministro. Me hubiera encantado. Pero fue una persona muy capaz, definitivamente. Puede felicitar, no recuerdo cómo se llama. Lenin Bueno. Moreno, bajito, fuerte, Lenin muy bueno. Viceministro de Gestión Ambiental. Hizo una exposición brillante. Pero la pregunta es, hay una ley, una modificación a la ley de residuos sólidos ya aprobada en el Senado, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Sí. La municipalidad tiene algunas objeciones con la ley. ¿Cuál es la posición de Medio Ambiente? Bueno, mira, esa ley, el Ministerio de Medio Ambiente es el órgano rector del sector de residuos sólidos de la República Dominicana. Y esa ley nosotros tomamos conocimiento de ella cuando fue aprobada en primera lectura. O sea, usted no lo sabía. No teníamos ningún tipo de conocimiento. Dios santo. Entonces, nuestra sugerencia, tanto al presidente como a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, es que bajemos la velocidad y sometamos esto a un proceso de discusión pública. Y eso ha sido acogido. Incluso el día de ayer, el día lunes, ayer, y nosotros trabajamos todos los días, a veces se me pasan los días. El día de ayer, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, anunció formalmente que iba a convocar a todos los sectores de la sociedad a la discusión. Hay temas posterior a lo ocurrido en el mismo fideicomiso, porque nosotros continuamos como presidente del Consejo del Fideicomiso, y ha sido un escenario que ha permitido sentar a todos los sectores y el diálogo permanente de todos los sectores, empresarios, municipalidad, gobierno, hacienda, o sea, estamos todos los actores. Comenzamos una revisión conjunta de la disposición y hay temas técnicos importantes que el tema del FON. ¿Es verdad que se va a ampliar el plazo para la eliminación? No solo el FON. Hay temas técnicos muy delicados que deben ser discutidos porque pudieran, de aprobarse de esa manera, pudieran generar un tranque en el sector residuos sólidos y la no ejecución de ningún otro proyecto en los próximos años. Aunque hay sectores que lo que están pensando es que tienen que aportar 38 pesos más. Sí, por la cantidad de basura que maneja. Lamentablemente siempre el tema financiero es el que prima. Sí. Lamentablemente el tema financiero siempre es el que prima en toda discusión. Pero nosotros damos la voz de alerta y lo haremos formalmente en el Congreso de la República, que no solo es la tabla de contribución especial y los temas financieros. Eso es un punto que tenemos que sentarnos a sinceridad a discutir. Claro. ¿Por qué? Porque si queremos tener una verdadera industria de los residuos sólidos, si queremos que las alcaldías efectivamente recoleccionen, los ayuntamientos, es necesario tecnificar los ayuntamientos y dotarlos de los fondos necesarios. En todas partes del mundo, el residuo sólido, la basura, es un tema prioritario y al que se le invierte dinero. Negocio. No podemos pensar que alcaldías con cuotas mínimas pueden hacer una labor de reconducción de una industria que es pesada, son equipos pesados, combustible. Ayuntamiento. Es una discusión. Bien, mire, ministro, yo quisiera que usted tome nota mental. Le voy a hacer unas cuantas preguntas de personas que han escrito para que luego la vaya respondiendo en bloque y rápidamente. Dice uno, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ha aprobado fondos para proyectos sostenibles en la región, incluyendo la República Dominicana. ¿Qué proyectos específicos se están planificando, ejecutando con estos fondos en el ámbito
medioambiental, ¿cómo garantizará el Ministerio transparencia y eficacia en la utilización de esos recursos? Es uno. Banco de Desarrollo de América Latina, el Caribe, el CAF. Ah, la CAF, ok. Y la otra es bueno, ya está la de la Barrick. ¿Qué medidas de supervisión ambiental se implementan para garantizar que la expansión minera no afecte negativamente el ambiente y comunidades locales? Otra, ¿cómo está avanzando la ejecución de la taxonomía verde en el país y qué resultados se han obtenido hasta ahora en la promoción de inversiones sostenibles? Otra, el Ministerio ha intervenido para corregir o sancionar prácticas de greenwashing en el país. ¿Qué política futura planea el Ministerio para fortalecer lucha contra el greenwashing y promover una verdadera sostenibilidad? Ahí hay como 4 o 5 preguntas. Bueno, ahí rapidito en bloque. Claro. Mira, con respecto a la CAF, nosotros, el país tiene una cartera de financiamientos y de posibles financiamientos de contribuciones en materia de sostenibilidad y de proyectos sostenibles. Es muy importante entender que no necesariamente por ser un proyecto digamos, de medioambiental, sea el ministerio que ejecute esos proyectos. Incluso en grandes casos es la mínima. Y le voy a poner el caso, por ejemplo, de nosotros teníamos una cartera de $48 millones en proyectos de la USAID, de USAID, para temas medioambientales, pero el ministerio no ejecutaba ni un centavo, sino daba asistencia técnica, digamos una verificación, una supervisión, y lo ejecutan empresas, ONGs, lo ejecutaban ONGs, pero nosotros no tocábamos un centavo del mismo. Ahora, ¿qué nos impacta en ese sentido? Que bueno, había un proyecto muy interesante en la cuenca alta del río Dajabón, que ahora, al perder esos fondos, ahora tiene el Estado que ubicar más de 500 millones de pesos en un proyecto hermosísimo que se estaba desarrollando en esa zona. Igualmente había otro proyecto importante para toda lo que era la línea noroeste en manejo de residuos sólidos. No tocábamos nada, pero al eliminarse ahora tenemos que buscar nosotros otras vías de financiamiento de proyectos de esa naturaleza. Y así hay una cartera importante, y ahí lo voy a conectar con la taxonomía verde, que no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente, sino que le corresponde también a la Superintendencia de Valores y a la Superintendencia de Bancos, pero sí vamos viendo con buenos ojos decisiones que está tomando la banca en materia de bonos verdes y de proyectos verdes y sostenibles. Por ejemplo, generó un poco de ruido, pero hacia allá debemos ir, claro, con una transición. La decisión de instituciones financieras de solo financiar proyectos agrícolas o ganaderos que tengan una licencia ambiental. Eso va a permitir poder regular un sector que históricamente ha coexistido con el medio ambiente y que muchas veces es generador de estrés, pero también creo que con las prácticas correctas podemos llevarlo hacia una agricultura y una ganadería sostenible, que es una de las grandes amenazas que tenemos en la República Dominicana y de la cual estamos invirtiendo muchas horas. La ganadería de alta montaña y la agricultura de ciclo corto son las mayores amenazas a la sostenibilidad de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ocupan vastas extensiones de terreno con vocación forestal. Hablo alta montaña, me refiero a alta montaña. Ocupan vastas extensiones y como es una agricultura que se hace en una zona no apta para el ciclo corto, genera erosión. Entonces el agricultor, que es normalmente de subsistencia, lo siembra, dura 3 meses. Al acabarse los nutrientes, se mueve, quema otra montaña y te puede generar un impacto o está generando un impacto ambiental. ¿Eso es Valle Nuevo? No, es todo el país. Nosotros San Juan tenemos un reto gigantesco, San José de las Matas también, como usted dice, también ya Valle Nuevo Norte está controlado, pero Valle Nuevo Sur estamos ya enfrentando esa situación, pero se ocurre en todo lo que es la cordillera central y parte de la septentrional, y también Sierra de Neiva, etc. Es un fenómeno, lo que se llama esa frontera agrícola que se va dirigiendo a la montaña. Y nuestro enfoque como ministerio es un enfoque
dirigido a que todas las políticas públicas que vayamos a diseñar sean alrededor de las cuencas. La cuenca alta es área protegida, la cuenca alta es zona boscosa, la cuenca alta es que produce agua. Y eso es lo que tenemos que entender. Aquí no estamos teorizando de lo bonito que es el medio ambiente. Es que sin agua no hay turismo, sin agua no hay industria, sin agua no hay agricultura. Y por eso el rol tan importante del medio ambiente como un protector de zonas que son donde se produce y se genera el agua y la biodiversidad, que ambas son vida, porque biodiversidad, yo estoy tratando de hablar un lenguaje más llano para que la gente entienda, es que biodiversidad es abeja, y si no hay abeja no hay producción agrícola, y si no hay producción agrícola no hay comida. Entonces le tenemos como país, y creo que este es el propósito porque Papá Dios me puso aquí, es que el país entienda la importancia del medio ambiente y que dejemos de exigirle, pero tampoco hay un Ministerio de Medio Ambiente manejando el 1.9% del presupuesto de educación, porque se nos exige con una presencia nacional, se nos exige que tenemos que intervenir en todo el territorio, que tenemos que administrar el 27% de las áreas protegidas territorial, el 30% de las costas, que teníamos más de 50 oficinas en todo el país para dar servicio a la ciudadanía, que tenemos un cuerpo de bomberos forestales, que tenemos una universidad que administrar, y todo eso lo tenemos que hacer con el 1.9% del sector de educación. Y lo que recaudamos se nos va a la cuenta única. Ministro, la reforestación, a propósito de lo que te ha planteado de esos daños en alta montaña, y la restauración de ecosistemas, esos dos elementos que han hecho en reforestación y restauración de ecosistemas fundamentales. Pero él soltó un misil ahí y dijo, se nos va la cuenta única, es una queja. Claro, porque hasta no promueve ni siquiera hacia la eficiencia. Si los fondos que recauda el ministerio, que son mínimos, no van hacia, suponiendo las entradas a los parques, no van dirigidos a mantener esos parques, y no tenemos los fondos suficientes, claro, entonces se nos hace difícil poder hacer las transformaciones. La reforestación ya en el mes de julio finaliza lo que fue el Plan Nacional de Reforestación. Y yo quiero decir algo ahí con el tema de reforestación. Fue un proceso exitoso que solo en materia forestal se sembraron el año pasado más de 8 millones de árboles y más de 126,000 tareas impactadas. Pero no solo eso. 120,000 hectáreas, impactadas. No solo eso, que también UTEPDA tuvo otra cuota de 8 millones de árboles agroforestales, que ahí es que yo entiendo que vamos a lograr poder sacar esa ganadería y sacar ese ciclo corto hacia una cultura agroforestal. Tenemos una oportunidad única. Todo lo que nos dicen los mercados es que el café y el cacao solo va a subir. Y nosotros somos un país con grandes posibilidades de poder invertir mucho más en café y cacao, y el café y cacao rinde un servicio ambiental a la población, porque son bosques, generan bosques, o sea que hay una oportunidad a evaluar. Sí, ministro, ya los mayores ya estamos perdidos, una generación perdida de ignorancia militante. Don Pablo, no se tire así. Nunca como antes la ignorancia había sido tan celebrada. Entonces usted acaba de poner un dato, un ejemplo maravilloso. De repente hay un problema medioambiental y un carajo dice, no, pero unas abejitas, ¿qué es eso? Pero unas abejitas. Claro. Si no, óyeme, azaroso. O sea, abejitas no. O sea, esto hay una conexión, una cadena que afecta. Entonces, ¿cómo está la relación de ustedes con el Ministerio de Educación para que estos muchachos, nosotros estamos perdidos ya, estos muchachos que vienen subiendo, se les vaya explicando eso, para que haya un respeto, incluso hasta el interés económico, ya no solo poético, de solidaridad, humanismo, no, económico? ¿Cómo están las relaciones con el ministerio? Bueno, realmente a mí me une una amistad con el nuevo ministro de más de 30 años. Estuvimos incluso en el mismo colegio juntos. Yo soy un poquito mayor que él. Pero no mucho. 3 o 4 años. Pero nos une una amistad muy, muy, muy profunda. Y lo hemos hablado. Estoy dejando que se sienta en el carguito, que ese carguito no es nada fácil, pero definitivamente él me ha manifestado eso. Y nosotros tenemos un plan que podemos poner en acción muy rápido, porque lo hicimos ya en el fideicomiso de sostenible, con el componente de residuos sólidos. Y yo no te puedo explicar la satisfacción
que el equipo de nosotros que vivió esa experiencia tuvo al formar más de 20.000 niños de escuelas públicas en materia de manejo de los residuos sólidos. Cómo a esos niños le cambiaba incluso el lenguaje, cómo el vocabulario le cambiaba, la forma en que se expresaban con el medio ambiente. Y eso vino motivado mucho porque yo veía a mis hijos, que sí he tenido el privilegio de ir a una escuela privada, y en escuelas privadas aquí ya hay toda una cultura alrededor. Yo decía, ¿por qué los niños de escuelas públicas no pueden tener eso? Yo no quisiera irme de este corto plazo que me tocará en mis funciones sin dejar esa semilla sembrada de que todas las escuelas del país, la materia de educación ambiental sea integrada al currículum, y en lo que el proceso va, perfectamente puede ser aplicada en la tanda extendida que tanto contenido necesita para el país. Ministro, dos preguntas. Ya son las últimas, según el coordinador. Yo no dije que eran últimas. Todavía. Entonces fue rápido. El ministerio que usted dirige ha desmantelado construcciones que se han hecho prácticamente en la pleamar, en algunas zonas del prepárese país. Que viene mucho más. Yo le invito a la gente que se vaya retirando porque venimos con un plan en nacional. el malecón de Puerto Plata, en el área de la arena, prácticamente en pleamar, se han levantado. Usted tiene información sobre eso, van a proceder con relación a ese tema, eso por un lado. Y lo otro, los ríos. O sea, nosotros veíamos, no los estamos viendo tanto ahora, pero los ríos, extrayendo material de ahí, usted veía una cantidad enorme de camiones que usted decía, eso es una industria mucho en el pasado. Y se van a llevar prácticamente el río. ¿Cómo está eso? Bien. Con el tema número 1, nosotros hemos venido implementando un plan de recuperación de espacios públicos en todo el país. Las muestras están ahí, no voy a entrar en detalle, más de 17 intervenciones, Sosúa, La Isabela, Luperón, y continuaremos. Les invito a que se retiren para que lo hagan de manera amigable, porque el mandato específico del presidente Luis Abinader es que en esta gestión vamos a recuperar esos espacios públicos. Eso. Con el caso de Puerto Plata específico, sí se nos presenta y se nos ha presentado el caso también responsablemente lo digo, en la avenida ecológica, que tenemos otro gran problema en la avenida ecológica. Eso ha sido un desastre de años. Pero nosotros tenemos que ser cautos tampoco, porque tenemos que proteger la institución y el Estado de demandas que puedan conllevar en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque hay casos donde misteriosamente terrenos del CEA han tenido títulos de propiedad en la zona de la franja, han obtenido en zonas prohibidas donde no tiene, dígase el CEA o de otras autoridades, y han obtenido permisos de alcaldías de los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Ayuntamiento. Perdón, don Julián, ¿no? Yo lo voy a asumir. Sí, porque está el ministro. Sí. Lo que pasa es que como se usa tanto ahora, a veces ya es instintivo. Pero no vamos a entrar en esa discusión, ¿verdad? No. Ministro, entonces, en esos casos, no podemos hacer la toma ante un delito flagrante, sino ya hay unos derechos. Y eso tiene que ir a los tribunales. Y tiene que haber una discusión de cómo esos permisos se otorgaron, conjuntamente de la mano de la Procuraduría General de Medio Ambiente, cómo se obtuvieron esos permisos y cómo se obtuvieron esos títulos de propiedad. Pero hay casos que ustedes ven, no es miedo ni nada, es un tema de que tenemos que... Hay que proceder. El debido proceso. Otra pregunta. No, terminen la idea. Bueno. Para ir a otras preguntas. Y con el tema de las granceras, es un tema que estamos trabajando también día a día. Y yo utilizo la frase que usó el presidente en la semanal. Nosotros estamos luchando contra carteles similares a los carteles de droga. Así es. Aquí estamos hablando de una industria, y aquí hay que hablar las cosas transparentes porque hay de todos niveles, no es solo una industria que maneja la ilegalidad y comunitario, hay importantes empresas del sector de la construcción que están envueltas en una industria de más de 60,000 millones de pesos al año. Entonces utilizan la nocturnidad, utilizan círculos, anillos de seguridad
de kilómetros. Muchas veces hacemos operativos y ya lo saben saliendo del malecón, del CEMPA del malecón, ya saben que vamos para allá. Son protegidos por los comunitarios. Los centros de acopio están dentro de las casas de las mismas comunidades. Son comunidades que viven alrededor de esa extracción ilegal y son vastas extensiones de territorio. Hay zonas de 20 kilómetros y supervisar de manera nocturna zonas sin camino, sin accesos claros, hasta 20 kilómetros lineales se nos hace difícil. Tenemos focos específicos y se han hecho operativos específicos, pero estamos combatiendo una mafia similar a los carteles, que también hay alianzas ilegales con sectores de gobierno y de alianzas público-privadas. Exacto. Y estamos combatiendo eso. Ahora, ¿hacia dónde yo quiero que lleguemos? Y lo hemos visto en la lucha con las drogas, y hemos tomado ese ejemplo. Mientras haya ese consumo en Estados Unidos, van a existir los carteles mexicanos y los carteles colombianos. ¿Qué yo quiero lograr? Y va a ser un proceso. Llevar a ese consumidor a la legalidad a través de la trazabilidad de los productos que ellos adquieran. El constructor, la ferretera, que consuma, para nosotros es mucho más fácil fiscalizarlo a ellos, porque tú ves un edificio y un ingeniero te dice, mira, ahí se han ido 3,000 metros cúbicos de material en estos metros. Ok, demuéstrame que tú lo compraste de una mina legal y que eso tenga la trazabilidad. Y es una demanda de los actores sanos del sector, porque el problema ha sido que hemos encapsulado a todos, y hay gente muy buena en el sector en materia de áridos, que quiere invertir y que quiere hacerlo bien, pero te dice, yo tengo una competencia desleal con eso. Entonces, es incentivar hacia la producción en cantera seca y legal, con la trazabilidad de vida, para que podamos... o sea, que cuando para hay eso necesita más política, presupuesto, claro. se pueden hacer las no cosas. creo. Arañando podemos... Usted de la capital, eso viene pronto. Ministro. Es un ejemplo de que cuando hay voluntad política se puede hacer las cosas, porque no hay que ser un genio. Yo sé que usted es inteligente y maneja muy bien el tema, pero fíjese cómo usted plantea una solución que estaba ahí, pero no fue ahora que lo inventaron. Entonces, ojalá que haya voluntad política, porque es muy difícil cuando hay voluntad política que las cosas no. Mire, escriben por acá, ministro, así respuestas breves. ¿Puede ser revisada la prohibición del paso de los vehículos todoterrenos por las pirámides? Mira, hemos recibido varias solicitudes. Yo tengo que profundizar. Lo ocurrido, eso fue nuestro querido Orlando que decidió la prohibición. Hubo un uso y abuso de ese destino, de esa zona, para la práctica de todoterreno. Y ocurrieron accidentes lamentables en la misma. Esa es la realidad. Yo no creo en las prohibiciones pura y simple de porrazo, pero hasta tanto nosotros no terminemos la fase de actualización, que la vamos a hacer en los próximos 30 días, ya venimos trabajando del plan de manejo y del comanejo que tenemos en ese destino. Yo no entiendo conveniente, dado lo que ha ocurrido, hay unos precedentes muy fuertes de accidentes muy feos que ocurrieron por exceso de velocidad e imprudencia de ese tipo de equipos de todoterreno utilizado, que en esa zona es una responsabilidad muy grande para el ministerio que vuelva a ocurrir. ¿Usted de la capital o la ministra? ¿Perdón? De la capital. Bocano. Esto no es relevante ahora. Mira, Julián. Sí. Ministro, usted planteó hace unos días, creo que en el almuerzo, desayuno del periódico Hoy, dijo, el país tiene, no solo el gobierno, que definir qué es lo que queremos con la minería, qué es lo que vamos a hacer, ponernos de acuerdo. El tipo quiere andar con la moneda, pero no quiere que lo vean. Entonces los gobiernos, fundamental, saben que el ingreso de divisas en exportaciones es el principal rubro. Pero hay movimiento, políticamente resulta a veces inconveniente, viene lo que Pablo acaba de referir, de la decisión política. Entonces como que ahí andamos. Me pareció un grito suyo de que vamos a ponernos de acuerdo. Y eso uno le ha planteado desde hace un tiempo. ¿Qué es lo que queremos? Nos sentamos sobre una gran riqueza del país, sentamos a centenares, miles, millones de pobres sobre riqueza, o actuamos racionalmente. ¿Cómo ir hacia esa discusión? ¿Es una convocatoria nacional? ¿Es que el gobierno llame?
qué es lo que vamos a hacer, porque eso hay que definirlo ya. Esa arritmia de los gobiernos, de que sí, pero que no, hay un ruido por allí, aguanta. Y a veces las mineras, muchas han provocado enorme daño, pero a veces las mineras dicen, bueno, tengo un contrato y tengo los permisos, pero ¿qué es lo que pasa? 1 año o 2 y algo que debe realizarse no se hace. ¿Qué vamos a hacer finalmente con eso? Bueno, fruto de esa misma discusión o comentario que yo hice, el ministro Joel Santos, el ministro de Energía y Minas, que debe ser el que lleva el liderazgo, digamos, de la discusión, por ser órgano rector de ese sector. Nosotros complementariamente en lo que es mitigar el impacto y tratar de que el ministerio, que las empresas mineras lleven las mejores prácticas sostenibles, me manifestó que iba a hacer una convocatoria, que estaba totalmente de acuerdo conmigo y que iba a hacer una convocatoria para iniciar ese diálogo nacional. Eso es una discusión necesaria, porque así podemos a largo plazo definir una política pública en materia de minería que se determine hasta dónde vamos a llegar, qué vamos a hacer. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian, en el sentido de que no podemos estar diciéndole a la gente, ven, invierte, saca una concesión y después que ni siquiera le podamos dar unos TDR para evaluar el impacto ambiental de la minería. Hasta se le quiera negar eso. O sea, o definimos, cancelamos todas las concesiones y decimos aquí no hay minería ya, como decisión de Estado, que yo me atrevo a tirar hasta hacer un referéndum no vinculante, o sea, que lleguemos a ese punto, porque es que hay temas que tenemos décadas aquí y lo discutimos y nos quedamos en esos temas. Y eso del estudio de impacto ambiental, ¿cómo está el ministerio? Porque ha habido, no en esta gestión, no lo conozco, pero en el pasado, dice, pero lo elemental es hacer un estudio de impacto ambiental. Si no se puede, te lo apruebo. Pero el Estado como que huye cobardemente cuando tiene que tomar una decisión. ¿Cómo está eso? Yo lo he manifestado públicamente y lo asumo responsablemente. Discutir cualquier tipo de proyecto sin un estudio de impacto ambiental es una ridiculez. Totalmente. Cualquier tipo. Desde un hotel... es la que nos da la base objetiva para discutir. En el caso de la mina de San Juan, ¿cómo está eso? Porque sí que no, el estudio de impacto. Nosotros recién recibimos la solicitud, muy poco, hace unos 60 días, y estamos en evaluación de la solicitud presentada. ¿Más o menos qué tiempo? ¿Un año, 3 años? Para responder. No, en los próximos meses. En los próximos meses. En los próximos meses decidimos, pero responsablemente entiendo que es sana la discusión, que haya un estudio de impacto ambiental sobre la mesa con técnicos y nosotros tengamos los técnicos también y que se discuta en una verdadera vista pública. Ministro, gracias. Paino Enrique es ministro de Medio Ambiente, está con nosotros, qué bueno aclarar todas estas cosas y ver este paso de revista de lo que se ha hecho en el ministerio son ricos todos en su poco tiempo. Descendiente de Chito, Enrique, de don Quiquí anda para el caray. Ministro, gracias. De Quiquí Enrique. Usted con un hombre tan dinámico, yo le voy a hacer una recomendación, ministro. El Mirador es una finca de ellos, una finca de ellos. Mira, esa conversación la pongo. Pregúntale. Mire, ministro. Aquí no llegó nada de eso. Usted es un hombre muy dinámico. Todo no es, ¿verdad? El ministerio. A veces hay cosas que hacer en la casa. Claro. Si a veces hay una casa en el campo, lo que fuere. Entonces, lo del ministerio son licitaciones, pero las compras particulares, privadas de la familia, usted puede ir al mejor lugar. Están los mejores equipos, las mejores herramientas con certificación internacional. Eso ahí mismo, usted conoce muy bien la capital. San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Juan Felipe sabe dónde es. Si usted le dice que le mandamos del programa, aunque Julián dice que usted es rico, pero... La familia, mire, no cae bien. Si usted le dice de mandar al programa, le dan una rebaja que es importante. Mandarlo a diario. Siempre cae bien, aunque Julián diga que usted le sobran los millones, que yo no creo. De nuevo, las gracias, Paino Enrique, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros continuamos, vamos a comerciales. Adiós.